Y ahora vamos a la otra incontinencia, la incontinencia de urgencia. Vamos a hablar también más o menos lo mismo que estuvimos hablando de la de esfuerzo. Y la definición: pérdida de orina acompañada del deseo imperioso de micción. Pero también vamos a definir urgencia miccional. La urgencia es el deseo imperioso de evacuar la vejiga, que puede ir acompañado de incontinencia, y hablamos de una urgencia húmeda, o no, y hablamos de una urgencia seca. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad la urgencia miccional afecta tanto la calidad de vida, tanto igual que la incontinencia de urgencia. Es decir, tener urgencia, se escape o no se escape, es prácticamente lo mismo. Cuando una paciente tiene urgencia, tiene que suspender lo que está haciendo, porque tiene que ir al baño, a veces porque tiene mucho pis para evacuar, y a veces no, pero la sensación es que se va a orinar y no puede tomar decisiones, no puede hacer su vida normal por cómo afecta este síntoma. Y suele formar parte la urgencia del síndrome de urgencia-frecuencia, donde está presente la urgencia y está aumentada la frecuencia, también la frecuencia miccional. ¿Cuál es la fisiología de la micción? Hay que tener en cuenta que a nivel central tenemos un control cortical, un control pontino, y estos dos los ejerce el ser humano después de que terminó el proceso de mielinización, que en realidad mal llamamos esto en nuestro crecimiento y desarrollo como control de esfínteres. No es que controlamos los esfínteres, sino, o sí, los controlamos, pero gracias a que mielinizamos esta estación de las vías que salen de esta estación de control, que es a nivel cortical y pontino. Pero también tenemos a nivel autónomo, simpático, L4, L5, que contrae el trígono de la vejiga, gracias a alfa-adrenérgicos, relajando el detrusor gracias a beta-miméticos, y esto ocurre, esta parte del control del autónomo, durante el llenado de la vejiga. En cambio, el parasimpático, cuyo origen está a nivel sacro, S2 y S3, la función que tiene es contraer el detrusor gracias a receptores muscarínicos, sobre todo los del tipo Mu3. Bueno, la fisiopatología de la incontinencia de urgencia es completamente distinta. Primero que es desconocida la causa, por eso se habla de incontinencia de urgencia idiopática. Y se denomina síndrome, porque no sabemos la causa, de vejiga hiperactiva. Ahí están las siglas en castellano y en inglés, en la diapositiva. Y cuando aparecen contracciones no inhibidas, se puede hablar de detrusor hiperactivo. Para eso hace falta tener sí o sí un estudio urodinámico, que no siempre hace falta para tratarlas, porque uno puede tratar el síndrome de vejiga hiperactiva sin haber llegado al diagnóstico de detrusor hiperactivo. Pero está bueno que veamos la urodinamia, no porque la necesite saber un médico general, pero es útil para terminar de entenderla. Este es un recorte de una urodinamia. Fíjense arriba en verde tenemos los registros de presión que se miden dentro de la vejiga, es la presión intravesical. En segundo lugar, en rojo tenemos la presión medida en el abdomen, como con una sonda rectal. Con una sonda rectal todo esto va enchufado a la compu. Y abajo, en violeta, bordó, en no sé qué color, pero abajo está una gráfica que en realidad no es una medición, sino una sustracción. Esto lo calcula la compu y es la presión intravesical menos la presión abdominal. ¿Por qué? Porque si la paciente hace un esfuerzo abdominal, si tose, van a aumentar las dos presiones. La abdominal, porque tosió, y eso va a llevar a un aumento de la vesical. Y acá lo veríamos como aumento en el verde y en el rojo. Pero fíjense, sobre el final del trazado aparece este aumento de la presión intravesical.
Y fíjense abajo, en la línea media, en la roja, la presión abdominal no aumentó. Entonces la compu hace el cálculo y nos dice, mira, acá hay un aumento de tanto de presión dentro de la vejiga que no se debe a que el abdomen esté ejerciendo presión, sino a que la pared de la vejiga, el detrusor, por eso esta curva se llama presión del detrusor, está contraído el detrusor y aumenta la presión intravesical por la pared vesical justamente. Después relaja, pero en ese momento la urgencia de la paciente es tremenda. Vuelve a aparecer otro aumento de la presión vesical, se vuelve a constatar que es una contracción no inhibida. Y fíjense al final que aumentan y aumentan en forma sostenida, y eso ya es la micción probablemente, o una contracción no inhibida tipo 2. Hay que estar ahí atentos para que la paciente nos diga si es que no está aguantando y se le escapa, eso es una contracción no inhibida tipo 2 porque no relaja, o si es una micción voluntaria porque se permitió contraer el detrusor para orinar. La epidemiología de la incontinencia de esfuerzo, también el déficit en estrógeno, el prolapso, porque los cambios anatómicos afectan a todo lo que es la regulación autónoma, simpático y parasimpático. Cirugías pelvianas, por lo mismo, por el daño que provocamos cuando hacemos una intervención quirúrgica en los tejidos y por lo tanto en la inervación. Y el más importante de todos, más aún que el déficit estrogénico, compitiéndole porque van siempre de la mano, es la edad. El diagnóstico es básicamente clínico. La historia clínica, un interrogatorio bien dirigido, examen físico. La urodinamia puede hacer falta en algún caso dudoso y no me estaba salteando, lo dejé para el final, el diario miccional. ¿Qué es el diario miccional? Es el registro de por hora de 24, 48, en realidad 72 horas es lo indicado de todos los volúmenes, la frecuencia y todos los volúmenes que orina. Y a su vez, cuánto pierde de orina, haciendo qué y qué tipo de líquidos y comidas consume durante todo ese tiempo, para tener una relación registrado, la relación que hay entre el consumo de líquidos o de alimentos que contengan líquido, la incontinencia de orina y también el volumen de orina. Si se acuerdan del balance hídrico, más o menos la producción de orina va a estar condicionada sobre todo por la ingesta y por pérdidas como el calor y otras cosas, pero la ingesta, el agua endógena y el agua consumida con alimentos va a determinar el ingreso y eso va a determinar el egreso. Pero esto que parece muy simple, o no tanto, pero de escribir y que uno lo puede indicar, acá me anotás todo, la verdad es que el éxito de que la paciente lo llene es bajísimo en el mundo. Nadie llena una tabla, un diario miccional tan completo. Y en realidad con tener los datos de hora y orina, el volumen de orina, y sabiendo la teoría de balance hídrico, ya uno puede inferenciar un montón de cosas, pero ver la frecuencia de la orina y los volúmenes que orina durante 24 horas alcanza para llegar a un diagnóstico. El tratamiento está basado en el control de la ingesta, en disminuir la cantidad, sobre todo en las pacientes, no sobre todo, en realidad en las pacientes que consumen líquido en exceso. Hay toda una campaña en los últimos años, en las últimas décadas casi, de haber reconocido que sobre todo el adulto mayor pierde la sensibilidad a la sed y es un sujeto muy lábil y fácilmente deshidratable, y por nuestro tipo de vida y nuestra dieta a veces todos quedamos restringidos en el consumo de líquido, pero se hace tanto hincapié que muchas mujeres consumen el doble de líquido de lo que deberían consumir, y eso obliga a que la vejiga esté trabajando todo el tiempo y no tienen una incontinencia de urgencia, simplemente tienen una hiperhidratación. Y en este tipo de pacientes, por ejemplo, con restringir a la dosis
esperada, la dosis normal, la cantidad de líquido que ingieren por día, se soluciona el problema. La reeducación vesical, que consiste en, dos conceptos de reeducación: no ser retencionista, y mujeres sobre todo para no ir a baño público o de la oficina o del trabajo, o porque no la dejan en el trabajo, no van a orinar en todo el día, desde que salen de su casa hasta que vuelven a la tarde o a la noche a su casa, y eso es tener a la vejiga completamente distendida todo el tiempo, lo cual no está bueno, y con una presión elevada, lo cual favorece el escape. Ejercicios como los de rehabilitación, como los que vimos en incontinencia de esfuerzo, estos ejercicios no queda del todo claro por qué terminan de ser útiles en la incontinencia de urgencia, pero tiene que ver con toda la fisiopatología y con la neuromodulación que van a producir la práctica de estos ejercicios. Y medicación. Dentro de medicación tenemos anticolinérgicos y betamiméticos. Los anticolinérgicos van a actuar a nivel de todo el músculo detrusor, impidiendo la aparición de estas contracciones no inhibidas. Los betamiméticos sobre todo van a actuar a nivel trigonal, produciendo la contracción del trígono, aumentando la resistencia, impidiendo el escape. Las pacientes que no andan con anticolinérgicos ni con betamiméticos son candidatas a combinarlos, anticolinérgicos más betamiméticos. Pero hay mujeres que no funcionan. Y hay que entender algo: la incontinencia de urgencia puede afectar tanto la calidad de vida, pero de una manera muy importante. Ustedes piensen que hay mujeres que cada hora se levantan a orinar. Si vos te levantás cada hora a orinar, quiere decir que no tenés una hora corrida de sueño. Y después, durante el día, todas tus actividades están condicionadas por la distancia al baño. Salir a hacer los mandados, si vas a la verdulería y queda para el otro lado la panadería, tenés que pensar cómo vas a organizar el recorrido, porque si no te vas a desesperar cuando estás llegando a casa para ir a hacer pis. Y eso afecta mucho la calidad de vida. Por lo tanto, no solo nos quedamos con medicación oral, sino de anticolinérgicos o betamiméticos o la combinación de ambos, sino que vamos más allá y hasta está indicado, y en algunas pacientes en quienes está indicado es fantástico, la inyección submucosa, suburotelio o intradetrusor de toxina botulínica. ¿Cuál es el riesgo? La parálisis de la vejiga. Pero la toxina botulínica tiene una ventaja y una desventaja. Corremos el riesgo de dejar paralizada completamente la vejiga, pero tiene un tiempo de acción esto, que dura entre 6 y 8 meses. Entonces, si la dosis fue excesiva y la paciente no puede orinar porque su vejiga quedó paralizada, esto lo puede solucionar con autocateterismo, autosondaje intermitente. Durante tal vez unos días o un par de semanas, hasta que va perdiendo efecto el Botox, y ahí va a funcionar normalmente hasta los 6 u 8 meses, donde aparecen de nuevo los síntomas, y en ese caso se puede reinyectar. Pero hay pacientes que tampoco andan con esto, y para eso contamos con algo que todavía está bastante en desarrollo, que es más invasivo, que es la neuromodulación. Neuromodulación hay periférica a nivel del tibial posterior, con electrodos que pueden ser percutáneos, superficiales o agujas, buscando el tibial posterior, y descargas eléctricas de muy baja intensidad y de muy bajo amperaje y de muy bajo voltaje van a modular la acción nerviosa de todo el sistema nervioso autónomo, y pueden hacer desaparecer estas contracciones no inhibidas y este síndrome de vejiga hiperactiva. Y hay algo, pero no hay evidencia todavía de que sea realmente eficaz para este tipo. Hay evidencia, pero no tanta como para indicarla sistemáticamente. Y hay otro neuromodulador que se coloca directamente en una cirugía en las raíces sacras, es mucho más invasivo, aparte de mucho más invasivo, muchísimo más caro. En algunas pacientes está realmente indicado, que es la neuromodulación sacra.
Bueno, y a manera de conclusión, recordar que la incontinencia de urgencia es muy prevalente, la incidencia y también la prevalencia aumentan con la edad, porque es una patología crónica, van de la mano, es idiopática, la eficacia de los tratamientos no es el 100%, pero es alta, pero son tratamientos no curativos, es decir, cuando suspenden el tratamiento, las pacientes muchas veces reaparecen los síntomas. Y estos tratamientos no son gratuitos, tienen efectos secundarios, sobre todo los anticolinérgicos. Y estos efectos secundarios pueden ser muy potentes, tanto como para obligar a discontinuar el tratamiento. Como buen anticolinérgico, por más específicos que sean contra los MU, los receptores MU, los efectos secundarios tienen que ver con todo lo que ya sabemos de efectos anticolinérgicos, como visión borrosa, sequedad de mucosas, constipación. Y todo esto puede afectar notablemente la continuidad y que la paciente prefiera seguir sufriendo su incontinencia y no enfrentarse a estos síntomas. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, espero que haya sido de utilidad.